Buenas noches, doctores. Vamos a comenzar con nuestra actividad programada para el día de hoy. Al final podemos responder a las dudas o inquietudes que tengan. Listo, a ver, comenzamos. Comenzamos haciéndonos una pregunta. ¿Por qué son importantes las caídas en adultos mayores? ¿Cuál es la importancia de evaluar estos eventos en los pacientes adultos mayores? Primero, las caídas y sus consecuencias son un importante problema de salud pública y económico. Como mientras más años pasan y es más frecuente las caídas en adultos mayores, estas caídas van a tener repercusiones sobre el estado de salud de las personas. Repercusiones tan graves como que pueden tener fractura de caderas, fractura en algunos otros lugares, los cuales van a llevar a que el paciente sea hospitalizado y tenga que requerir un tratamiento quirúrgico, y todo ese proceso de hospitalización, de cirugía y la rehabilitación posterior que pueda tener el paciente implica un costo económico e implica la atención en algún nivel o en algún centro de salud y mayores requerimientos para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, hay un costo económico el hecho de que el paciente se caiga y de esta caída tenga complicaciones posteriores. Las caídas a menudo son una señal sensible de riesgos de salud no identificados en las personas mayores. Existen varias razones por las que las caídas muchas veces pueden pasar desapercibidas o no son consideradas como algo que amerite un estudio. Por ejemplo, con el paso de los años, se hace frecuente que los pacientes adultos mayores tengan caídas desde las leves hasta las complejas. La mayor cantidad de caídas van a ser caídas y los adultos mayores asumen estas caídas como parte de su envejecimiento por deterioro en su función, en la función del equilibrio, problemas en la rodilla, problemas en los pies. Segundo, por vergüenza, no siempre los adultos mayores refieren a haberse caído. Entonces, en una consulta médica, va el paciente, se preocupa por sus enfermedades, por su diabetes, su hipertensión, su problema, de dolor o alguna otra molestia, pero sin embargo se olvida de referir al médico tratante que ha sufrido episodios de caída. Y los médicos nos concentramos tanto en las enfermedades porque durante nuestro proceso de enseñanza de la medicina nos enseñan a preocuparnos más por las enfermedades de índole cardiovascular, de índole eh, oncológico, hematológico, que no nos enseñan a preguntar ciertas condiciones propias de los adultos mayores como son las caídas, ¿no? Entonces, ni el paciente ni el médico pregunta y es por eso que muchas veces pasa desapercibido. Las intervenciones apropiadas para personas con alto riesgo de caídas pueden disminuir las caídas aproximadamente en un 25%. Esto es importante porque eh, las caídas tienen un plan de trabajo, tienen una intervención y esta intervención ha demostrado ser efectiva, especialmente para aquellas personas con muy alto riesgo de caídas y complicaciones posteriores a las caídas. Tal vez no podamos evitar que siga cayéndose, pero podemos evitar que si antes de que podemos lograr que si antes se caía 100 veces, ahora se caiga tal vez 60. Y estas otras 40 disminuyen la posibilidad de que tenga eventos adversos severos. Las caídas deben abordarse desde tres puntos o de tres factores de riesgo claves: el equilibrio, los medicamentos y la seguridad en el hogar, en todas aquellas personas con alto riesgo. Entonces, la intervención de este tipo de personas es una intervención denominada multidominio, es decir, para lograr una terapia efectiva, la intervención tiene que ser en varios
condicionantes que van a trabajar para que son las causas de que las personas adultas mayores tengan caídas, ¿no? Entonces, tenemos importancias o tenemos razones por las que es importante evaluar las caídas en los adultos mayores. Pero ¿cuán frecuentes son las caídas y por qué deberíamos de buscar las caídas o las personas que se caen en adultos mayores? Habitualmente estamos acostumbrados a que dentro de las enfermedades más comunes que se van a presentar dentro de la etapa adulta mayor van a ser aquellas enfermedades infecciosas y aquellas enfermedades crónicas degenerativas. Entre las infecciosas, la más común siempre va a ser la diarrea, perdón, la neumonía, las diarreas, las infecciones urinarias o algunas otras complicaciones. Sin embargo, mientras más pasan los años, las complicaciones infecciosas o las complicaciones agudas van dejando su lugar y van llegando las enfermedades crónicas. Durante el paso de los años también hemos visto que la frecuencia de enfermedades han ido cambiando. Algunas se han ido controlando mejor, algunas han, ya que han habido las que se controlan mejor, han disminuido en frecuencia, han comenzado a salir otras enfermedades que tal vez no veíamos como enfermedades comunes. Por ejemplo, en este gráfico es un gráfico de las enfermedades más comunes que se reportan en las personas, no solo en adultos mayores, sino en todas las personas, y que estas enfermedades tienen capacidad de generar algún tipo de discapacidad, es decir, dejar algún tipo de secuela en las personas, ¿no? ¿No? Entonces, para los años 90, para la década de los 90, las infecciones, los procesos infecciosos eran los que ocupaban los primeros lugares y después venían las enfermedades cardiovasculares. Y en uno de los puestos más abajo, en el puesto 22, estaban las caídas como causa de patologías que podían generar discapacidades en las personas. Pasaron años, ya para el 2010, perdón, pasaron 20 años. Para el 2010 comenzaron a prevalecer las infecciones o las secuelas que dejan las enfermedades cardiovasculares y las caídas comenzaron a subir de nivel. Del puesto 22 han llegado al puesto 19. Este es el promedio. Sin embargo, en algunos países están incluso en el puesto 16 como causa más frecuente de discapacidad en aquellas personas que han tenido caídas y en algunos otros países donde hay buena intervención en prevención de caídas, las caídas están en el puesto 25, ¿no? Entonces, en general ha habido un aumento de la frecuencia de personas que se caen. Y esta tabla, este gráfico nos muestra la discapacidad que puede producir las caídas en el transcurso o con la frecuencia de discapacidad que ha producido las caídas en el transcurso de los años. Para los años 90, por ejemplo, el 1 punto, tal vez 2 por acá o un poquito menos, era la frecuencia de discapacidad que se generaba y vemos que con el transcurso de los años las personas con discapacidad han ido aumentando. Para el año 2017 ya de 1.2 tal vez ahora está en 1.3 o 1.4 de discapacidad y tiene una tendencia a seguir avanzando. Habitualmente estas tendencias de discapacidades están a predominio de las personas adultas mayores, que son donde más discapacidad producen las enfermedades. Por ejemplo, en el cuadro anterior, el, la enfermedad cerebrovascular, que es el stroke, por ejemplo, y las enfermedades cardiovasculares, más secuelas dejan en las personas adultas y adultas mayores que en las personas jóvenes, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades con mayor capacidad de dar secuelas habitualmente están relacionadas con la edad. Durante el proceso de envejecimiento, ¿qué cambios se dan y que están relacionados con el proceso de generar una caída?
vamos a tener cambios a nivel de múltiples sistemas. Entre los más importantes tenemos alteraciones o cambios a nivel del sistema muscular. Hay una disminución en la cantidad de masa magra, porque mientras más envejecemos, disminuye la masa muscular y aumenta un poco más la masa grasa. Y esta disminución de la masa muscular también está asociado con una disminución en la fuerza, a lo que se llama dinapenia. También tenemos disminución o alteración a nivel del sistema nervioso central, y que estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central se pueden expresar de diferentes maneras. Pueden alterar el equilibrio, hay un mayor balanceo postural. Por ejemplo, ustedes se paran con los pies juntos y su cuerpo no gira, no tambalea. Entonces se paran y no se mueven. En cambio, muchos adultos mayores se les dice que se paren y que junten los pies, y comienza su cuerpo a girar para adelante, para atrás, o para el lado derecho, para el lado izquierdo. Hay un mayor balanceo del cuerpo. Los reflejos de enderezamiento también son más lentos. Ya con el paso de los años, estos reflejos, por ejemplo, cuando ustedes caminan y por ahí se golpean, bro, ustedes no se caen, simplemente el cuerpo se mueve para un lado y regresa a su posición. En cambio, en una persona adulto mayor, probablemente este reflejo no sea tan rápido, y un golpe lateral accidental puede hacer que la persona adulta mayor caiga. Podemos también tener alteraciones a nivel de la marcha, a nivel de la forma como camina la persona. Puede haber disminución en la altura del paso y disminución en la capacidad de propiocepción, la capacidad con la que sienten el pie o los pies el piso. Y disminución en la altura genera que el paciente adulto mayor arrastre. Entonces, basta un sobrenivel, una altura extra, tal vez un peldaño, o tal vez algo que está en el piso, y la persona adulto mayor, como ya le va bien el piso, tiene la tendencia a arrastrar, entonces se tropieza y se cae. También tenemos alteraciones a nivel de la visión. Hay una menor respuesta pupilar a las variaciones de la luz, y hay un engrosamiento y pérdida de la elasticidad del lente. ¿En qué momento nos damos cuenta de este problema? Cuando los adultos mayores en la noche tratan de levantarse o se levantan para ir al baño y prenden la luz. Habitualmente nosotros prendemos la luz y todo se ilumina, vemos todo el ambiente iluminado. En el adulto mayor pasa eso. Estos cambios, aparte la zona oscura y las iluminadas, no pueden acomodar adecuadamente la pupila para hacer el cambio de posición en la pupila, y caminan y se tropiezan porque no ven bien, ¿no? Entonces se recomienda que el adulto mayor si se va a levantar en la noche, se levante, espere segundos, unos minutos, hasta que haya una buena acomodación y se entre bien, y el ojo pueda acomodarse a a la recepción de la luz y pueda caminar en forma segura. Entonces, para que una persona adulto mayor se caiga, hay que haber factores condicionantes. Si es que no existen estos factores, es muy difícil que la persona... ¿Qué otra característica hay de estos factores condicionantes? Factores van en forma simultánea. No significa que al un factor, el paciente adulto mayor vaya a caer. Habitualmente la interacción que existe entre todo esto hace que la persona adulto mayor se caiga. Y esta interacción hace también que la terapia, la terapeuta
intervención adulto mayor tengan que ser multidominio para poder tener por lo menos efecto en reducción de caídas. Los factores de riesgo los podemos agrupar en factores intrínsecos, es decir, factores propios de la persona, y factores extrínsecos, que son los factores ambientales. Dentro de los factores intrínsecos podemos verlos también aquellos que podemos controlar y aquellos que no podemos controlar o que no le podemos dar algún tipo de intervención. Entre los no controlables, la edad, no podemos evitar que envejezca. También sabemos que a más edad, mayor riesgo de caídas. El género, sabemos que se caen más las mujeres, porque los hombres a más corta edad fallecen perdón, o fallecen. Mujeres, como envejecen, tienen más riesgo de tener degeneración del cuerpo y eso a mayor riesgo de caídas. Se ven las diapositivas. Doctor, Sí, señal. Ya, espérense. Un poquito, tengo más señal. Imagen, ahora sí. Sí, doctor. Ya, listo. Esta diapositiva es la que no han visto, ¿cierto? A ver, la anterior sí llegaron a ver hasta acá. Esta sí vieron. eso sí se vio, doctor. Entonces, Sí, ya, entonces acá. Entonces, explico nuevamente, no se preocupen. Ya, va. Entonces les decía, para que se produzcan las caídas tenemos que tener factores intrínsecos, a los que vamos a llamar factores personales, y vamos a tener factores extrínsecos, que son los factores ambientales. De estos factores podemos tener aquellos que podemos controlar, como lo que están acá, y aquellos que no podemos controlar, que lamentablemente siguen su proceso. Dentro de los factores personales no controlables, la edad, es algo que no podemos evitar, que las personas envejezcan. El género, porque sabemos que es más frecuente en las mujeres. Hay problemas crónicos o enfermedades crónicas. Es un paciente diabético con complicaciones crónicas, como que ya hay alteración a nivel de la sensibilidad y no podemos devolverle la sensibilidad a la persona diabética, ¿no? O algunas otras enfermedades, pueden ser problemas radiculares que ya se generaron como patología, entonces no se pueden generar, no se pueden recuperar. O antecedentes de caídas. Si ya te caíste, ya no puedo hacer nada porque ya has demostrado que eres una persona que ya tiene condiciones de caerse, ¿no? Y dentro de las que sí podemos controlar, por ejemplo, pues se puede mejorar los problemas de marcha y los problemas del equilibrio. Le puedo dar terapia física y puedo hacer que recupere, o por lo menos no lo puedo curar, pero sí puedo hacer que mejore la forma como camina y puedo hacer que mejore su equilibrio. Y eso va a llevar a que la movilidad también mejore. En cuanto a los medicamentos que usa por las enfermedades, como hay muchos medicamentos que te alteran el equilibrio, que te alteran el estado de alerta, que alteran, eh, ¿qué más? Que generan mareos o problemas vestibulares, puedo regular los medicamentos que no necesitas y disminuir así tu riesgo de caídas. Y algunas patologías cardiovasculares las puedo mejorar, por ejemplo, la hipotensión ortostática con recomendaciones acerca del manejo, regular los fármacos que tienen que ver para la hipotensión ortostática podría mejorar, ¿no? Entonces hay algunas condiciones. Los déficits visuales, especialmente las cataratas, que son operables, se podría mejorar. Dentro de los factores ambientales, tenemos aquellos que podemos mejorar y aquellos que también son incontrolables. Entre los que podemos mejorar, los zapatos, darle zapatos más seguros. Por ejemplo, que el adulto mayor salga con
¿cómo se llama estos tipos de sandalias que utilizan en la noche? Pantuflas. Ay, ya, que esté andando con pantuflas, como que la pantufla no es nada seguro, ¿no? Entonces necesitamos que siempre esté con un zapato que esté amarrado o que esté asegurado al pie para que no le genere mayor riesgo, ¿no? Puedo mejorar el piso también. Tal vez en el lugar donde estoy el piso es muy fino, muy liso. Entonces puedo cambiar de piso y darle mayor eh, eh, que sea de una textura más rugosa para que haya mayor fricción y camine con forma más segura. Si hay alfombras, puedo retirar las alfombras porque no son necesarias, cosa que así el adulto mayor no se tropieza. Entonces podemos hacer cambios en el hogar que mejoren. Hay algunos factores no controlables, por ejemplo, si te vas al Hospital Almenara, en el piso es un piso liso, no sé por qué se les ocurrió poner un piso tan liso y encima cuando lo lavan es más liso todavía. No necesitas ser adulto mayor para caerte en los pisos del hospital. Entonces, son factores que no controlamos. Cuando salimos a la calle, las aceras están con huecos, las aceras tienen ahí una trampa dentro de lo que es, y no solo el adulto mayor se puede caer, sino cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, muchos factores ambientales no los podemos controlar. Y además necesitas un factor precipitante, esta condición que justo en ese momento, tal vez por descuido, tú siempre caminas, mirando el piso, el abuelo siempre camina mirando el piso con todo el cuidado, pero justo en este momento alguien lo llama por teléfono y pisa mal. Hay un condicionante que justo hace que en ese momento el paciente se caiga, ¿no? A lo que se llama factor precipitante, que es algo que no se controla. Algunos gráficos, por ejemplo, de los factores intrínsecos, pacientes que ya tienen artrosis de cadera y que no pueden caminar bien y que muchas veces necesitan su andador, o pacientes que tienen radiculopatía por compresión del nervio ciático, genera alteraciones en la sensibilidad y también alteraciones a nivel muscular. En el pie diabético, por ejemplo, este es un test llamado el test de monofilamento, en el que se hinca en varios puntos de la zona plantar y de la zona dorsal para saber si la sensibilidad es adecuada, ¿no? Por ejemplo, en la neuropatía diabética. Hay problemas a nivel visual propios del envejecimiento, algunos como la catarata, otros como la retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva, que van a generar un déficit visual. Otros factores extrínsecos como los problemas vestibulares, que mientras más envejecen, la linfa que tiene el oído interno se va haciendo más densa, así que el adulto mayor tiene menor respuesta a los cambios de posición. Y al tener una menor respuesta o su respuesta ser más lenta, muchos de los pacientes adultos mayores se caen. Y entre los factores extrínsecos, vivimos en un mundo de escaleras, escaleras de ida, escaleras de vuelta. Imaginen un adulto mayor que viva en los cerros del Agustino. ¿Ustedes han visto las escaleras de los cerros del Agustino? ¿Alguien de ustedes? Ah, muchachos, ¿se han paseado por ahí? Nadie. Yo he estudiado mi pregrado en Villarreal. Entonces, en la Facultad de Medicina siempre había que pasar por los cerros del Agustino y son escaleras, pues, enormes, largas, ¿no? Imaginen una persona adulto mayor que tenga que subir y que viva en alguna de esas casitas, ¿ya? Entonces, bastante complicado. O la modernidad hace que vivamos en departamentos y los departamentos muchas veces son pequeños, muchas veces hay mini espacios.
Entonces, una persona adulto mayor tiene que estar rodeando, andando por ahí y no tropezarse con las cosas. A veces hay cables, ahora que estamos en Navidad, hay cables que están pasando por el piso, los que tienen alfombras, también como el adulto mayor no levanta bien los pies, se puede tropezar, ¿no? Entonces, la casa es un peligro. O en el baño. Muchas casas, tal vez incluyendo la de ustedes, tenga el lavatorio de la ducha alta, entonces siquiera medio metro. Entonces, ¿cómo el adulto mayor va a subir y bajar? Y especialmente si no hay algún aditivo antideslizante y el paciente adulto mayor con artrosis de rodilla y artrosis de cadera, es todo un, eh, es todo un riesgo el que el paciente adulto mayor tenga. Y la causa precipitante viene a esto, ¿no? Justo en ese momento, el personal de limpieza del hospital ha puesto su letrero diciendo que el piso está mojado y uno no lo ha visto, porque está conversando ahí con el familiar, está conversando con el nieto y se resbala. O algo en el piso de la calle y se resbala. Entonces, esta causa precipitante, esta causa que no podemos controlar, se produce y el adulto mayor se cae. Como hemos visto, de entre los factores que generan caídas o están asociados, porque no son los únicos, de los factores que están asociados, vemos que los medicamentos juegan un rol importante, especialmente porque muchos de los medicamentos tienen acción sobre el sistema nervioso central. Tal vez a alguno de ustedes le ha pasado que se ha tomado un antihistamínico por el resfrío, tal vez una clorfenamina, que es una de las que produce mayor somnolencia, y toma su medicamento para el resfrío y después de estar ahí con sueño, medio mareado, medio atontado, ¿cierto? ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso de ahí? Este evento de tomar antihistamínicos y, y que esté así. Hay personas más sensibles y hay otras personas pues, que toman su antigripal y no les pasa nada. Entonces, en los adultos mayores, esto que a nosotros, que somos más jóvenes, no tiene tanta frecuencia o es algo que lo podemos manejar. En los adultos mayores no pasa eso. En los adultos mayores hay un efecto muchísimo más marcado. Y habitualmente los adultos mayores son acumuladores de enfermedades y acumuladores, por ende, de medicamentos. No es de extrañarse que incluso hay adultos mayores que consuman más de 15 tipos de medicamentos. Acá no se refiere a cuántas pastillas toma, acá se refiere cuántos tipos de pastillas toma. Entonces, si una pastilla incluso la toma 2 veces al día, el paciente adulto mayor puede tomar entre, no sé, pues 30 a 40 pastillas por día repartidas en las mañanas. Y que sí tienen gran cantidad de medicamentos, toman pastillas como si fueran su desayuno o su almuerzo. Y muchas de esas pastillas son antidepresivos, muchas de estas pastillas son para enfermedades neurológicas, tal vez para el Parkinson, tal vez pastillas que tengan que ver con el deterioro cognitivo, con la demencia. Entonces, estas pastillas con efectos sobre el sistema nervioso central son aquellas que han aumentado el riesgo de caídas. En este estudio hecho por Morin del año pasado, ha hecho una estratificación de qué grupo de pacientes se cae más según la cantidad de pastillas que toma. Entonces vemos que ha comparado un grupo de casos, aquellos que tienen caídas y toman medicamentos, y aquellos que no tienen caídas y toman medicamentos, ¿no? Entonces se ha encontrado que hay un riesgo mayor progresivo en aumento entre la cantidad de personas que toman más caídas, perdón, que toman más medicamentos, más caídas en personas con mayor cantidad de medicamentos. Y por más que ha hecho un ajuste, por ejemplo, relacionado tal vez a otros factores de riesgo, ¿no? Como los pacientes adultos mayores para que se caigan habitualmente tienen otros factores condicionantes,
lo que hizo él o lo que hizo su grupo de investigación fue: vamos a corregir los otros factores de riesgo, vamos a excluirlos del trabajo y vamos a ver si el medicamento solito de por sí sigue teniendo el efecto de caídas. Y se ha demostrado, o como ya múltiples estudios han demostrado, que aún así, por más corrección de otros factores intervinientes, igual los medicamentos siguen teniendo un efecto bastante importante sobre la producción de riesgos en adultos mayores. Ahora, esta interacción de riesgo es bastante compleja, porque en un paciente adulto mayor no se da un solo factor, porque si se diera un solo factor probablemente no se cae. Tiene que haber una interacción entre estos. Habitualmente un factor biológico, sea una mezcla, uno de ellos o muchísimos de estos factores biológicos, factores propios, los factores ambientales, los factores de costumbre y los factores demográficos. Todos ellos interaccionan, algunos con mayor intensidad. El biológico interacciona con el ambiental, con las actividades que debe tener para prevenir caídas y que no las hace, con el factor demográfico, y así comienza a haber una interacción en los pacientes. Ahora, cada paciente tiene una interacción diferente. Por eso es que las terapias son individualizadas. Se recomienda que las terapias para adultos mayores sean de dos tipos: unas dirigidas al paciente solo para él y otras terapias grupales, porque se ha visto que los pacientes adultos mayores, en cuanto son terapias grupales, y creo que todos nosotros, eh, hay una mayor continuidad en la terapia cuando es grupal. Por ejemplo, ustedes, no sé, para el verano agarran y dicen: vamos a comenzar a hacer este ejercicio. Si ustedes solitos y quieren hacer el ejercicio tal vez una semana y después se rinden. Pero si salen en grupo, entonces en grupo probablemente resistan más, en grupo probablemente hagan aunque sea un mes, porque el grupo genera mayor estímulo. Y en las terapias grupales de actividad física se ha visto que mejoran con este tipo de forma de hacer actividad física, ¿no? Ahora, el caerse de todas maneras trae consecuencias y muchas veces no las evaluamos o no las tenemos presente al momento de evaluar a las personas adultos mayores. Muchas veces solo nos concentramos en la consecuencia física, es decir, el daño visible: se fracturó la cadera, se golpeó la cabeza y se hizo un hematoma o se rompió el cuero cabelludo o algo, ¿no? Entonces muchas veces nos concentramos en eso, le damos un medicamento, lo curamos y a tu casa. Pero nunca nos ponemos a pensar en las consecuencias que traen. Por ejemplo, las consecuencias psicológicas. El paciente que se cae tiene miedo a volver a caerse. Y es que las caídas no solo son desde el piso. Por ejemplo, si uno se cae desde el piso sería, bueno, sí, pues es complicado. Incluso las fracturas de caída son desde el mismo nivel. Pero hay personas que se han caído las escaleras. Por ejemplo, a veces están bajando el segundo piso, está bajando el primer escalón, está bajando el segundo y los otros 18 escalones los baja rodando porque se cae. O a veces se caen al mismo nivel en el baño, se resbalan, se caen, se fracturan la cadera, pero como están solitos, no se pueden parar porque están con la fractura de cadera. Entonces, hasta que venga el hijo o hasta que venga el nieto, pasan, si se cayó a las 9 de la mañana, el hijo viene a las 5 de la tarde, pasan como 10 horas, 8 o 10 horas, hasta que venga el familiar y ellos tirados en el piso con dolor. Entonces, este impacto emocional hace que los pacientes tengan miedo a volver a caminar. ¿Por qué? Porque la caída le genera tanto estrés emocional que los lleva a la depresión, tanto estrés que los lleva a trastornos de ansiedad.
Entonces los pacientes ya no quieren, si es que no se fractura la cadera, los pacientes ya no quieren volver a caminar. Y si no caminan, el músculo se hace más débil. Y si el músculo se debilita, hay mayor riesgo de caídas. Entonces entra en un proceso, en un círculo vicioso donde la consecuencia evita que el músculo se recupere y eso hace que tenga mayor riesgo de caídas. Hay una consecuencia social por, para no caerse, ¿qué hace el adulto mayor? Se queda solo en su cuarto, se queda solo en la cama, no sale de la casa. Entonces ya se vuelve más dependiente, ya no quiere salir tal vez a los grupos de adulto mayor con los que habitualmente salía, o tal vez iba a la iglesia y donde se encontraba con personas de ciudad y conversaba. Ahora su entorno social se limita, ¿no? Tenemos también consecuencias. Si el adulto mayor hay que conseguirle, lo primero que hay que hospitalizarlo, hay que curar, conseguirle una prótesis, que habitualmente la prótesis, pues hay que sobrellevar o dar la rehabilitación durante un proceso de un mes en la etapa aguda y la etapa subaguda los otros 2 meses que siguen. Entonces, hay un costo para los sistemas de salud, ¿no? Y también hay consecuencia al delegado o a nivel de gobierno, ya que al necesitar mayor cantidad porque los pacientes adultos mayores comienzan a caerse más, entonces se requiere más camas de hospital solo para este tipo de complicaciones de adultos mayores. Por ejemplo, el Hospital Almenara tiene una unidad de ortogeriatría donde la necesidad de los traumatólogos de que se maneje en forma adecuada a los pacientes adultos mayores ha hecho que se trabaje en conjunto con el servicio de geriatría y se pueda dar eh, una mejor atención a los pacientes adultos mayores. El Hospital Sabogal también tiene su unidad de ortogeriatría, es un trabajo conjunto entre el traumatólogo, que lo que sabe hacer es operar, y el geriatra, que es quien es el que maneja la parte clínica, ¿no? Entonces, no solo es la consecuencia física, es todo un conjunto de consecuencias que va a tener el paciente o que va a generar el paciente adulto mayor. Entonces, ¿cómo abordamos el problema de las caídas en los adultos mayores? Para esto, para las recomendaciones de cómo manejar al adulto o a los adultos mayores que se caen, existen recomendaciones de instituciones que manejan estas patologías. Una de las recomendaciones más importantes fue dada en el 2011 en un trabajo conjunto entre la Sociedad Americana de Geriatría y la Sociedad Británica de Geriatría. Ellos sacaron una guía donde nos dejan las recomendaciones de cómo enfocar el síndrome de caídas o las caídas en adultos mayores. El esquema que nos presentan, porque en realidad es toda una guía, pero el esquema que tenemos acá es un esquema que resume bastante bien lo que es como la forma como deberíamos de comenzar la evaluación de las personas adultos mayores. Primero, el proveedor de salud, es decir, el médico, sea médico general, sea médico internista o médico no geriatra, pero que vea a una persona adulto mayor, tiene que hacer el screening, tiene que hacer la búsqueda. Y la búsqueda la puede hacer con preguntas bastante simples, como preguntarle al paciente, ¿en estos 2 últimos meses te has caído? ¿En estos 2 últimos meses has tenido alguna caída aguda, o sea, alguna caída grave que te haya llevado al hospital? ¿O tienes dificultad al momento de caminar o tienes problemas de equilibrio? Si dice sí a alguna de estas respuestas, este paciente tiene que ser o tiene que pasar para una evaluación más dirigida, ¿no? Entonces, si dice sí, cualquiera de estas, tenemos que hacerle toda una historia clínica, porque la historia clínica me va a dar qué patologías tiene, qué medicamentos tiene,
Al momento de examinar voy a ver cómo están las articulaciones, cómo está la sensibilidad, la presión arterial, si está con bradicardia, tal vez la bradicardia es la causa de la caída, si tiene hipotensión ortostática. Entonces tiene que hacer un examen dirigido, un examen completo y un examen dirigido. Además, tengo que prestarle atención o hacerle preguntas acerca de cómo te has caído, dónde te caíste para saber si el factor de riesgo lo podemos modificar. Por ejemplo, si se cae en la casa, es más fácil. Si se cae en la casa, si se cae en la casa, hacemos las modificaciones en el hogar y tal vez disminuimos el riesgo de caída. Pero si se cae en la calle, más difícil, ¿no? Entonces tenemos que hacerle una historia de dónde se cae, los medicamentos que utiliza, le evaluamos la marcha, el equilibrio, vemos la visión, vemos si tiene alteraciones neuronales, cómo está la fuerza muscular, si tiene bradicardia, si tiene hipotensión ortostática, si tiene problemas en los pies. Muchos pacientes adultos mayores tienen deformaciones en los pies que hacen que sea un riesgo para ellos y necesitan también regular los zapatos, con qué tipo de zapatos se utilizan y ver los riesgos ambientales, ¿no? Entonces hacemos un examen dirigido y después de eso definimos si necesita algún tipo de intervención extra. Si no necesita mayor cosa porque no tiene nada, allá lo mandamos para reevaluación. Pero si hemos encontrado un problema acá, lo que le vamos a dar es terapia, ¿no? Todos estos factores de riesgo que hemos encontrado los tenemos que minimizar. Disminuyéramos medicamentos que tienen mayor riesgo de caídas, por ejemplo, los antidepresivos, los antipsicóticos o aquellos fármacos que tienen de todas maneras efectos sobre el sistema nervioso central, los disminuimos o los retiramos si es que no los necesita. Le damos le programamos una terapia de ejercicios individualizado porque cada paciente tiene un riesgo diferente. Por ende, necesita una terapia individualizada. Si tiene problemas de la visión, especialmente la catarata, porque es una patología que se puede operar y que se ha visto que tiene un buen efecto en disminuir las caídas en aquellas personas que tienen catarata como factor de riesgo, entonces que se programa la cirugía. La hipotensión postural se maneja, si hay problemas del ritmo, se dan las recomendaciones o se ve el manejo por cardiología. Deberían de tener suplementación de vitamina D por lo menos 800 unidades internacionales, que es lo mínimo que se recomienda para pacientes adultos mayores. Los manejos, los problemas del pie y del zapato, ¿no? Hay pacientes que utilizan zapatos planos, pero planos, estos que utilizan las bailarinas, y lo que necesita una persona adulta mayor es por lo menos un nivel, un taco pequeño que haga que el cuerpo mantenga el equilibrio en forma adecuada. Modificar el hogar básico y elemental. Y esto se hace en conjunto con la enfermera. Probablemente el médico no hace esta actividad, pero sí la enfermera que trabaja con el geriatra. Entonces, se va, evalúa cuáles son los factores de riesgo. Si la casa es muy estrecha, trata de buscar cómo hacer que los espacios sean un poquito más seguros para la persona adulto mayor, ¿no? Entonces, se busca las modificaciones en el hogar y se le educa al paciente y se le educa al familiar acerca de todos los factores de riesgo y qué es lo que tienen que hacer si es que hubiera un evento adverso, ¿no? Entonces, es una recomendación, es una guía donde lentamente, o sea, donde va desglosando cada una de estas recomendaciones con el nivel de evidencia que tiene. El Centro de Control de Enfermedades ha generado un programa que busca que aquellos accidentes o aquellas causas de injuria o de muerte en comunes en adultos mayores ya no se produzcan. A este tipo de intervención le ha llamado STEADY. Este programa, eh, que tiene sus propias características, también es algo que en algún momento se pueda usar. O sea, no hay una recomendación
específica que diga que una es mejor que otra, porque cada una de estas recomendaciones tiene su propia característica. Por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades norteamericano lo que recomienda igual es un screening, una búsqueda del paciente, no dejar solo que el paciente venga, sino hay que buscarlo, hay que hacerle las llamadas, hay que hacerle preguntas. Entonces ellos han generado un cuestionario, que es el que tengo acá, un cuestionario donde si sacas más de 4 puntos, significa que eres una persona que tiene alto riesgo de caídas. Entonces, le hacen la pregunta de este cuestionario y si tiene más de 4 puntos, es una persona de riesgo. Entonces, este paciente tiene que pasar a evaluación, ¿no? Entonces, si no se puede hacer el cuestionario por alguna forma, también tenemos que preguntarle, ¿te has caído el año pasado? Porque paciente que se cae una, se cae dos. Ya es inevitable, es lo más común que ocurre. El caedor siempre se vuelve a caer. O si tiene problemas en el equilibrio o problemas en la marcha, ¿no? Si tiene inestabilidad o problemas para caminar, también tiene que ser evaluado. Entonces, si responde al cuestionario más de 4 preguntas o es positivo alguna de estas preguntas, tiene que pasar a evaluación. ¿Qué le vamos a evaluar? Le vamos a evaluar la marcha y el equilibrio. Ellos recomiendan utilizar esta escala, el Time Up and Go. Es una escala donde al paciente se le hace pararse se le dice que se siente en una silla, que se pare, que camine 3 metros, que regrese y que se vuelva a sentar. Y eso tiene que hacerlo en forma adecuada. Entonces, para esto se necesita por lo menos un ambiente que nos dé 3 metros, no un consultorio que nos dé 3 metros. Si no se puede hacer, se pueden hacer otros ejercicios como el de levantarse de la silla por 30 segundos, más a mayor cantidad de veces, se supone que la fuerza en las piernas es adecuada. Si tiene pocas veces, hay problemas en lo que es la fuerza de los miembros inferiores, que son los que predominantemente se encargan de determinar si un paciente adulto mayor se cae o no, ¿no? Entonces, si le hacemos su evaluación y de ahí, si es que sale positivo, tenemos que ver cuántas veces se cae. Sabemos que a mayor cantidad de caídas, obviamente que tiene más riesgo, entonces le programamos una evaluación. Igual que en el caso anterior, tiene que ser una evaluación según los factores de riesgo. Entonces le hacemos todo un screening, toda una evaluación de la parte de caídas, marcha, equilibrio, si tiene mareos, qué medicamentos utiliza, hay que regular los medicamentos y demás, ¿no? Entonces, cada intervención, según los factores de riesgo, lo podemos clasificar en aquellos que tienen bajo riesgo, aquellos que tienen riesgo moderado o aquellos que tienen riesgo alto. Y cada una de estas tiene una intervención. ¿Qué característica tiene estas intervenciones en común o qué de común tiene todas? Uno, suplementación de vitamina D y calcio. La cantidad de vitamina D, como les decía, es mínimo 800 unidades internacionales de vitamina D. Y de calcio son por encima de 1250. Tiene que educarse al paciente y tiene que tener ejercicios de marcha y equilibrio. Esos tres fundamentalmente. Educar, dar suplementación de vitamina D y ejercicios de marcha y equilibrio. Si el riesgo es moderado, estas recomendaciones siguen siendo las mismas, la educación, la vitamina D, marcha y equilibrio, y ahora vamos a ver los medicamentos. Si el riesgo es más alto, las mismas recomendaciones, debe de haber educación, debemos hacer un plan propio para el paciente, evaluar los riesgos y sigue dándose vitamina D, como acá está, vitamina D, ejercicios de marcha y equilibrio, y si hubiera otros problemas también se sigue evaluando, ¿no? Entonces, las recomendaciones en general
siempre se educa al paciente, se le da suplementación de vitamina D. Ahora, ¿por qué se le da suplementación de vitamina D? Porque se ha visto que la vitamina D tiene efectos sobre la masa muscular, mejorando la masa muscular y mejorando la resistencia del hueso. Entonces hay doble efecto, no es solo el efecto sobre el hueso que habitualmente utilizamos por la osteoporosis, sino también se ha visto efectos sobre la masa muscular. Y este efecto de la vitamina D es muchísimo mejor cuando está seguido de ejercicio. Y hay múltiples estudios que han demostrado que la asociación de vitamina D, suplemento proteico más ejercicio, tienen un gran efecto en la reducción de caídas, ¿no? Entonces, el tratamiento siempre es a los factores de riesgo que se dan. En los últimos años ha habido un aumento del uso de la tecnología para detectar las caídas. Hasta acá hemos visto que la forma de evaluar las caídas es mediante examen físico, evaluación o realización de cierto tipo de evaluaciones dirigidos a ver cómo es la marcha de equilibrio. Y la tecnología ha comenzado a ocupar un lugar. Tal vez acá en el Perú no utilicemos con tanta frecuencia, pero ya en otros países se está utilizando para llegar a detectar a aquellos pacientes con riesgo de caerse y detectar a aquellos pacientes que se han caído y que necesitan ayuda urgente. Para esto tenemos aparatos que detectan la caída. O sea, se cae el paciente y se manda la información al familiar y se manda la información al médico tratante diciéndole hay un paciente que se ha caído. Entonces el médico ya puede decir, o si está en el hospital, puede preparar las cosas para que el paciente llegue y pueda ser operado, ¿no? Si es el traumatólogo, si es que el geriatra, su médico tratante, entonces ya estamos prevenidos. Puede predecirnos aquellos pacientes porque puede decirnos cómo está caminando, cómo es la fuerza, cómo está la parte intrínseca del paciente y me puede predecir el riesgo. Podemos estratificarlos, aquellos pacientes con riesgo bajo de caída y aquellos con riesgo altos de caídas. Y también podemos planearle un plan de terapia al cual le vamos a llamar la intervención, ¿no? Entonces, por ejemplo, para lo que es la detección de aquellas personas que se han caído y la prevención, podemos tener sensores de inercia, aquellos eh, sensores basados en medir la aceleración, es decir, cuán rápido camina o cuán rápido gira el paciente. Por ejemplo, ¿cómo, cómo miden? Acá les voy a mostrar. Este aparatito de acá se cuelga en el cuello de la persona adulto mayor y lo que mide es el cambio postural. Si el paciente gira desde una posición a otra en forma rápida, es decir, hay una mayor aceleración, significa que este paciente se ha caído, porque ha pasado de la zona, de la parte vertical a la parte horizontal en un tiempo demasiado rápido. Entonces, la aceleración mide y manda la información diciendo probablemente esta persona se ha caído, ¿no? Tiene que tener cierta sensibilidad porque no vaya a ser que la persona no se haya caído, sino se haya agachado a recoger algo. Entonces, esto también tiene una sensibilidad para decir que lo que ha sucedido probablemente haya sido una caída y no un evento eh, dirigido, ¿no? O un evento que la persona ha querido realizar. Tenemos sensores también, estas medias con sensores, lo último en tecnología, que estas cosas salen en las ferias tecnológicas. También miden la presión con la que el paciente adulto mayor pisa y puede detectar a aquellas personas con riesgos de caerse. Entonces, un predictor de caídas. Tenemos celulares. Estos son en los programas que habían creado para los iPods que detectan los cambios también de posición. Utilizan la brújula
teléfono celular y también según el cambio de posición que sufre la persona, podría decirte si se está cayendo o no se está cayendo, ¿no? Tenemos sensores ambientales basados en sistemas de ondas de audio, ondas que detectan el movimiento de las personas y pueden decir cuando una persona se ha caído y también pueden estratificarnos a las personas. Y no solo hay sistemas basados en audio, también hay sistemas basados en video, donde por la forma como camina la persona también puede detectar aquellas que están con mayor riesgo de caerse. Por ejemplo, la persona adulto mayor habitualmente camina con cierto tipo de movimientos posturales, pero justo ese día estaba resfriado y tomó una pastilla y dejó de caminar como habitualmente caminaba. Entonces el sistema detecta este cambio en el ritmo habitual de la persona y puede decir esta persona tiene mayor riesgo de caerse o no, ¿no? Entonces la tecnología también está ocupando su lugar. Ya no es solo una evaluación médica, también ahora tenemos el apoyo de la tecnología, pues las caídas mayores han llegado a tener un lugar importante en lo que es la evaluación y las personas están invirtiendo. Una, un familiar o un hijo que se preocupa por su papá o por su abuelo está invirtiendo en hacerle un lugar más seguro. Por eso es que también le están dando mayor intervención. Entonces, este es un resumen de las recomendaciones. Como hemos visto, se recomienda a aquellas pacientes con caídas, esto para pacientes de comunidad, es decir, aquellas personas que están en su casa, no que están hospitalizados. Los pacientes de casa deberían, con riesgos moderados de caídas, deberían participar de un programa de ejercicios, como ya hemos dicho, y deberían de tener suplementación de vitamina D, ¿no? ¿Qué más? Las intervenciones tienen que ser dirigidas a sus necesidades, tienen que ser de acuerdo a sus necesidades y que tienen que ser multifactorial. A cada uno de los factores de riesgo tengo que darles una intervención. La característica es que en tratamiento de las caídas o en la intervención de las caídas es que se tiene que manejar cada uno de los riesgos y tiene que ser una terapia multi... Ah, me olvidé. Ya, ahorita encuentro la palabra mientras paso. Ya, entonces, la característica es que tiene que ser multifactorial y también tiene que tener hay alta para hospitalizados, que no es parte de esta charla, porque el hospitalizado necesita su propio tipo de evaluación. ¿Qué más acá? Ya, equilibrios. Tiene que ser intervenciones multicomponente, así se llama, esa es la palabra. Multifactorial significa que a cada factor de riesgo le tengo que dar un tipo de terapia. Multicomponente significa que a la terapia física le tengo que dar o le tengo que hacer ejercicio para cada uno de sus componentes. ¿Y cuáles son los componentes de la terapia física? El ejercicio debe estar dirigido al equilibrio. Debo dar ejercicios para mejorar la estabilidad del paciente. Tiene que haber ejercicios para la fuerza muscular y tiene que haber ejercicios que mejoren la marcha o la forma como caminar. Cada componente tiene que ser enfocado en las terapias de ejercicio físico. Por eso la terapia del adulto mayor que se cae es multifactorial y multicomponente. Suplementación, ya les había comentado, por lo menos, no significa que esta dosis, esta es la dosis mínima de 800 unidades internacionales de vitamina D. Debemos minimizar los riesgos o anular aquellos medicamentos que no son necesarios, especialmente aquellos que actúan sobre el sistema nervioso central, los psicoactivos, fundamentalmente antidepresivos y antipsicóticos que tal vez el paciente ya no los necesita o necesita menor cantidad de dosis. Adaptar al ambiente, adaptar al hogar para quitar los riesgos que pueda tener. Habitualmente, como les dije, esto lo hace el personal de enfermería junto con la asistenta social.
Manejo de los problemas de pies y calzados. Manejo de la hipotensión postural y bueno, acá si es que los pacientes fueran portadores de marcapasos bicamerales, estos sí tienen que ser evaluados por el cardiólogo para ver si se puede mejorar. Y cada uno tiene una evidencia razonable. O sea, la evidencia en caídas tiene un efecto que se ha demostrado que mejora. Ahora, cuando se suman cada uno de estos, la frecuencia de las personas que se caen reduce bastante, ¿no? Este es un resumen de algunos estudios en diferentes países donde han hecho intervenciones multifactoriales y se ha visto que sí ha habido una mejoría en cuanto al efecto de disminución de caídas. Este es otro estudio del año pasado donde también evalúan aquellas personas que se han caído y el riesgo de caerse con las terapias, con diferentes tipos de terapias y viendo a una cantidad de personas razonables, 2.000, 3.000, 10.000, los riesgos han ido disminuyendo. En la cantidad de caídas, en las caídas graves también, y en aquellos que han tenido necesidad de hospitalizarse o han tenido complicaciones hospitalarias, en algunos se ha visto que la reducción del efecto ha sido apreciable y bueno, y en algunos pues, como en este de acá, donde el efecto no se ha visto, ¿no? Porque tiene un riesgo de uno, es decir, ni hay beneficio ni hay riesgo, está en el no efecto. Y listo, doctores, esta era mi presentación del día de hoy en 1 hora. Uy, vamos a ver. ¿Alguna pregunta de este tema, que es las caídas en adultos mayores?